Nos alegra mucho por Carolina. Nos alegra mucho también tener este lunes a la psicóloga Florencia Muchico con nosotros. Florencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien. Y además con esto que largamos, que ponemos en marcha con algo que hace ruido y capaz que tenemos para rato, ¿no? Tenemos un tiempito nosotros, pero es para hablar largo rato. Sí. Grandes mitos del sexo. Sí, señor. Y empezando por tratar de comprender cuál es el problema de la instalación de un mito. De la instalación de un mito, de una falsa creencia, de una información que es errónea. El día de hoy, la información, la gente lo primero que hace es preguntarle a Doctor Google. El gran problema de eso es que no siempre encontramos información precisa, pero cuando se repite tantas veces, cuando encontramos la misma información en diferentes lugares, lo que empieza a suceder es que se instala como una certeza. Y la dificultad de que se instale como una certeza es justamente el hecho de que una vez que creemos que esa es la pura verdad, difícilmente vamos a buscar información Y para realmente lamentablemente en estos cerciorarnos de que casos así sea, ¿no? son falsas verdades populares, ¿no? Ya ni siquiera se buscan en Google y quedan instaladas y hacen mal, ¿no? E incluso algunas están arraigadas desde hace mucho tiempo en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, por ahí empezamos a pensar en cuáles son los mitos, ¿no? El primer mito y el más repetido es que sexo es igual a penetración. Esto quiere decir, por ejemplo, que si hubo algún otro tipo de relación sexual donde no hubo penetración, no hubo sexo. Y esto se escucha mucho en los jóvenes incluso, y es importante para la prevención de ciertas situaciones como abusos o situaciones incómodas de violencia sexual, donde, por ejemplo, dicen, no, bueno, nos acariciamos, nos besamos, nos sacamos la ropa, nos estimulamos, pero no pasó nada. Entonces está catalogado como que no hubo sexo. Claro, y eso también hace que sea muy difícil en el momento de trabajar en el consultorio cuando necesitamos hacer ejercicios que eliminan la penetración sobre un principio, ¿no? Otro de los mitos grandes es que el objetivo del sexo es llegar al orgasmo. El objetivo del sexo es disfrutar. Si nos ponemos siempre la meta alta, yo siempre digo, es preferible ir pensando en sacarse un 4 y sacarse un 10 que ir pensando en sacarse un 10 y sacarse un 4, ¿no? El nivel de expectativas que le ponemos también hace que muchas veces las personas se bloqueen y no puedan llegar al placer máximo. Y todo esto tiene que ver con estos mitos, como vos decías, y también con no tener una educación adecuada para todo esto Claro. desde pequeños. Sí, en ese sentido, como herramientas fundamentales, la educación sexual es fundamental. Es una ley, necesitamos hacerlo una realidad, ¿sí? Otra de las mitologías, de los grandes mitos, tiene que ver con que yo soy responsable del placer del otro. Una cosa es querer darle placer al otro, desear darle placer al otro, y otra cosa es ya cargarme la mochila en la espalda de que yo tengo que darle placer al otro, que el otro tiene que darme placer a mí, ser responsable del O el placer. temor a no cumplir con las expectativas del otro, digamos, también. Claro. Bueno, en el temor de no cumplir con las expectativas del otro se suman otros dos grandes mitos. Uno tiene que ver con que tengo que ser sexual. Tengo que ser una persona que desea. De hecho, una frase muy común es, porque yo soy re sexual y él no. O él es re sexual y yo la verdad que no tengo ni ganas. ¿Quién dijo que tenemos que? ¿Quién dijo cómo se regula el deseo sexual, no? ¿Quién dijo cómo podemos realmente plantearlo? Y otra de las cuestiones bueno, que viene también de la mano de todo esto es entender y relajarse sobre la idea de que la sexualidad tiene que ser un momento de disfrute, de que no es lo que tengo que ser otra. Permitir que fluya y no imponerlo, digamos. Claro, tengo que ser un buen amante. Otra carga sobre la espalda. Entonces, si no hago una buena performance, no voy a ser la persona que el otro desea. Lo interesante está en lo profundo de la persona. Después, además,
En la sexualidad lo que sucede es que ser o no ser un buen amante no depende de lo que sé hacer, sino de cómo puedo complementarme con el otro en el momento. Cómo conectar con el otro. Claro. Y ahí es donde volvemos al tema de la ESI, ¿no? Volvemos al tema de la ESI, de asesorarse con información precisa, de asesorarse con un profesional que tenga información científica, que pueda dar una respuesta real para derribar estas creencias, ¿no? Y la educación sexual, recordemos, empieza en casa. Después, el colegio, las instituciones van a también sostenerlo, pero la educación sexual empieza en casa. Desde que el niño empieza a preguntar en adelante, ¿sí? Y después, obviamente, en las instituciones. Y vale la pena recalcarlo para que después no se vayan desarrollando todos estos mitos. Florencia, como siempre, ha sido un gran placer tenerte. Un gran placer para mí. Gracias. Florencia Muchico con nosotros, hablando de los grandes mitos del sexo, también en este lunes, arrancando la semana, también de alguna forma, hablando de estos temas que es algo que nos importa mucho.